pasión me persigue y deja las 99. Da por mí, no puedo ganarlo. Hermanos, buenas noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con el hermoso estudio del Libro de Reyes. Pero antes de iniciar, quiero invitarlos a que iniciemos con una oración a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso, para poder nosotros pedirle a Él que su bendición y su sabiduría, su entendimiento sea sobre esta clase. Acompáñenos. Señor, te damos gracias en esta noche. Te pedimos, Señor, que tu sabiduría, tu entendimiento, tu verdadero mensaje sea, Señor, dado a nosotros. Te pedimos, Señor, que nos guíes y nos conduzcas a través de este camino, Señor, de tu palabra, y que tu Espíritu Santo sea nuestro guía, Señor. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches otra vez. Estamos reunidos y vamos a continuar con este estudio del primer libro de Reyes. Lo hemos estudiado, en la clase anterior hasta el capítulo 6, y hemos visto todo el proceso de lo que vendría a ser el primer templo, que es el templo de Salomón. Dijimos que una de las razones por las cuales el templo de Salomón no fue construido es porque Dios así quedó en compromiso con David. Cuando David trató de hacer este templo, esta casa para Dios, él le pidió a David que no sea él, le dijo que tenía que ser su hijo, y habló de un tiempo de paz. Lo hemos explicado en la clase pasada, que el tiempo de paz era necesario para poder construir todo este complejo que él construyó, porque en realidad él construyó no solo un templo, construyó todo un complejo. Entonces necesitó de mucho material, de mucha logística, necesitó de muchos hombres y necesitó mover grandes cantidades a través del territorio, como hemos hablado de los territorios fenicios, del rey Tiro, del rey Irán, que le enviaba la madera y todas estas cosas. Entonces era necesario que para que esto no se trunque, haya un tiempo de paz. O sea que Dios sabía que era necesario para esto, y David vivió en un tiempo de guerra. Ahora, si bien es cierto, este templo fue hecho magnificentemente con oro hasta en el piso, en todos lados él puso oro. Entonces también fue una de las razones que después, cuando se destruyó el segundo templo, y lo vamos a explicar, también cuando se destruyó el segundo templo, el templo que hizo Esdras, ¿no? Este templo fue destruido en el año 70 por los romanos, y ellos no quedó piedra sobre piedra, dijimos, y es porque casualmente todo ese oro que se inició se puso en el templo, en el primer templo. Cuando los babilonios, cuando Nabucodonosor destruye este templo, en realidad Nabucodonosor se lleva todo este oro. Y sabemos que después, cuando son conquistados por los persas devuelven todo el menaje, todo el oro que sea posible que hayan ellos encontrado, lo devuelven al pueblo judío, y ellos regresan, ¿no? Y construyen este segundo templo. Entonces, la razón por la cual los romanos en el año 70 en realidad destruyeron todo es para llevarse todo este oro que es ahora puesto, y que así hemos descrito durante el capítulo 6, todas esas cantidades enormes de oro que puso él en el templo. Eso es lo que al final motivó que en el año 70 el segundo templo no se ha destruido, porque todo ese oro que se colocó en el primero, cuando fue destruido, fue llevado a Babilonia y después devuelto por los persas en la construcción del segundo. Pero hoy vamos a estudiar el capítulo 7 y el capítulo 8. Estos son los capítulos que nos corresponde para el día de hoy. Pero básicamente, en lugar de leer estos capítulos, vamos a tratar de leer un poco. Yo les recomiendo que si desean leer este capítulo 7 y este capítulo 8, es entendible en la mayoría de sus partes si lo leemos en la nueva versión internacional, porque nos da una medida más cercana a los conocimientos que tenemos, sobre todo en términos general, para aquellas personas que no saben exactamente qué significaría codos o las medidas de peso que se mencionan. Entonces, en la nueva versión internacional, como que han hecho una conversión y nos puede dar una idea de lo grande y las cantidades enormes que se usan, porque se usan metros, se usan medidas que conocemos nosotros. Entonces,
Vamos a explicar todo esto y lo vamos a hacer, antes de entrar a la lectura, que ojalá podamos llegar a ella si es que nos gana el tiempo, vamos a explicar esto del templo en manera gráfica, porque se va a hacer entendible mejor. Sabemos que el templo es maravillosamente hecho. Sabemos que Dios, aun cuando Salomón puso todo su corazón para entregarle a Dios lo mejor que él tenía, para entregarle a Dios no solamente el mejor material, el mejor elemento, el más bonito, el más apreciado, el más valorado, sino también su mejor voluntad, su mejor amor, su mejor cariño. Dios lo detiene ahí y le dice que la obediencia es primero y es necesario. Bien hace en poner todo su corazón y todo lo mejor para Dios, pero es necesario agregar este elemento, y hablamos de eso. La obediencia es lo único que va a hacer que Dios realmente manifieste su gloria con el pueblo, con el rey. ¿Y no? ¿Por qué? Porque sus compromisos, sus promesas que él están basadas en la obediencia. Es más, dijimos que bien claro dice la palabra, que él se agrada más de la obediencia que de los sacrificios, y eso es lo que realmente él quiere ver. Dice, no es que tengamos que dejar de hacer lo que está haciendo Salomón, está bien lo que hace Salomón, pero también hay que agregar la obediencia a Dios. Sin obediencia a Dios no podemos tratar de querer agradarlo a Él en ese sentido, porque Él pide como un elemento básico e importante la obediencia. Y el temor a Dios, el amor que le tenemos a Dios, se expresa a través de la obediencia. Ahora, vamos a iniciar esta explicación, porque es necesario entender el templo y la ubicación del templo. Los voy a invitar a que vayamos a la primera figura que hemos estado viendo en lo que es la geografía bíblica. Como ustedes ven, la geografía bíblica que siempre hemos visto en estas clases anteriores se mantiene siendo lo mismo. Estamos hablando del reino de Israel, ya un reino unificado, ¿no? Con el rey David, ¿no? Después de que se dividió cuando el rey Saúl murió, el reino unificado del rey David es entregado al rey Salomón, y el rey Salomón recibe este reino totalmente unificado. Entonces, la ciudad en la que realmente se construye o se va a desarrollar la geografía es en la ciudad de Jerusalén. En la actualidad, todos conocemos que Jerusalén es una ciudad muy visitada, muy turística. Se encuentra ahí algo que en la actualidad se conoce como el Muro de los Lamentos, que es un muro externo, ¿no? Es un muro externo del área que circundó toda esta explanada, todo este complejo, ¿no? Porque el templo estaba dentro de este muro. No corresponde a un muro del templo, sino corresponde a un muro que cercó la explanada completa, ¿no? Donde se construyó el templo, porque fue un área muy grande donde hubo muchas y diferentes construcciones, y lo vamos a ir viendo. Entonces, ya sabemos que dentro de esta ciudad Jerusalén, que prácticamente todos conocemos, ¿no? Es realmente donde sucede esto. Entonces, empecemos por acá. Cuando vamos a leer la Biblia, cuando vamos a leer estos capítulos 7 y 8, se va a mencionar dos lugares. Se va a mencionar el monte de Sión y se va a mencionar el monte de Moriah. Como ustedes pueden ver en esta figura, tenemos a la izquierda lo que vendría a ser la Jerusalén antigua o la ciudad del rey David, el monte de Sión. Se conocía como el monte de Sión y es la Jerusalén antigua, y eso corresponde a lo que es la ciudad del rey David. Por eso que en la actualidad, básicamente en la actualidad, cuando decimos y nos referimos a Sión, actualmente asociamos toda la ciudad santa, ¿no? Toda la Jerusalén o todo Israel. Podemos decirnos que Sión es la tierra prometida, ¿no? de ahora, en la manera en que usualmente tenemos a identificar. Básicamente, específicamente, hablamos de Sión como la ciudad de Jerusalén. Entonces, como hablamos de la ciudad de Jerusalén,
No era así en los tiempos antiguos, y eso hay que comprenderlo para poder que a la hora que entendamos la Biblia no lleguemos a la hora que leemos la Biblia no lleguemos a una confusión. La ciudad de Sion, que hoy así la llamamos también o la reconocemos como Jerusalén, como una ciudad completa, no lo era en ese entonces. Era el monte de Sion o la Jerusalén antigua, que era del rey David, y la otra parte donde se construyó el templo de Salomón fue en el monte de Moriah, que también ambos lugares están dentro de la ciudad de Jerusalén. En ese monte de Moriah es donde se construyó el templo de Salomón. En ese monte de Moriah es donde se encuentra el domo de la roca en la fecha, esa cúpula dorada que vemos en las fotos, es en el monte de Moriah. Por eso que cuando leemos los capítulos 7 y 8, nos vamos a dar cuenta que cuando se termina la construcción del templo, y me estoy adelantando para dar una explicación del por qué hago mención de estos dos montes, porque Salomón, cuando termina la construcción del templo, pide que se traslade, dice, de Sion a el templo, el arca del pacto. ¿Por qué habla de Sion? Entonces la gente podría pensar, entonces, ¿dónde estuvo el arca? ¿Dónde está Sion? Estaba en Jerusalén, simplemente estaba en otro lugar, porque recuerden que cuando David trajo el arca y la colocó en Jerusalén, en la ciudad antigua, en Sion, la colocó en el monte de Sion y no hubo en ese momento templo. Así que lo que él hizo fue un tabernáculo, ¿no? Él hizo una carpa, armó una campaña, una tienda de campaña para poder colocar en la isla lo que es el arca del pacto. Y ahí se quedó hasta el día en que Salomón terminó el templo. Y nos damos cuenta entonces y entendemos ahí que la Jerusalén donde se encuentra ahora el Muro de los Lamentos es una ciudad nueva, o sea, vendría a ser como el día de hoy la nueva Jerusalén, pero en ese entonces era un terreno llano, un terreno libre, entonces se expandió la ciudad en ese sentido, ¿no? Porque construyeron en el área del monte de Moriah lo que es el templo de Salomón. Y aquí nos vamos a dar cuenta y vamos a seguir observando la imagen para seguir explicando. Por eso aquí yo en esta imagen pongo al lado izquierdo lo que vendría a ser el monte de Sion, la ciudad antigua de Jerusalén, y al lado derecho, que vemos que en la imagen que está primera de fondo, vemos ahí que era un terreno donde no había nada, o sea, no había una ciudad, no había una construcción, era un terreno limpio. Entonces, siendo un área tan grande, el área del templo de Salomón, es ahí donde Salomón construye el templo. Entonces, y nos vamos a dar cuenta, ¿no? Si hacemos un acercamiento, nos vamos a dar cuenta que en esta ciudad, ¿no? En esta ciudad, en este templo, en el templo de Salomón, que está en Jerusalén también, ambos, nos vamos a dar cuenta que él hace todo un diseño. ¿Se dan cuenta? Y si ustedes revisan lo que es el templo de Salomón y lo hacen a través de imágenes, que se hace más entendible, nos vamos a dar cuenta que realmente esto es todo un complejo. Y el muro de los lamentos, es solo un área externa de la pared que quedó de lo que correspondería al área que cubrió todo el complejo. Porque si ustedes recuerdan, nuestro Señor Jesucristo dijo que el templo sería destruido y no quedaría piedra sobre piedra. Si hubiera quedado el muro como parte del templo, hubiera sido una contradicción a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es el muro, no era parte del templo en sí, sino era parte del complejo que circundó el templo, que vemos y se detalla en los evangelios, ¿no? Que en ese entonces se lo conocían como el templo de Herodes, porque Herodes modificó, amplió, embelleció, ¿no? el segundo templo, que es el templo de Esdras. Herodes no construyó un tercer templo, porque si ustedes revisan, hay algunos estudios que dicen que Herodes construyó un tercer templo, ¿no? Y en realidad eso no fue. En realidad lo que hizo Herodes el Grande fue ampliarlo, embellecerlo y mejorarlo. Nada más.
porque el segundo templo fue construido por Esdras, que fue el que inicialmente fue enviado, ¿no? Con Zorobabel, que también ayudó en esta construcción, y lo que correspondería a lo que vendría a ser el muro, y donde está este más famoso muro de los lamentos, donde nosotros vamos y oramos, donde la gente va y ora. Ese muro es el muro que se refería a lo que corresponde en Nehemías, ¿no? El muro de la ciudad en ese entonces. Por eso es que hablamos del muro de lo que vendría a ser esto. Y bueno, eso vamos a entrar más en detalle y más específicamente más adelante, pero ahora quería que conozcamos esto porque es importante ubicarnos cómo realmente sucedió esto, ¿no? O sea, la Jerusalén antigua, por decirlo así, y hablo de antigua cuando me estoy colocando en el tiempo exacto de lo que estamos leyendo la historia, o sea, en la época de David y la época de Salomón, porque si me ubico para la fecha de hoy, si yo digo la Jerusalén antigua y lo hablo desde el punto de vista de hoy, entonces estoy hablando de todo, ¿no? Porque la ciudad de David y la ciudad de Salomón vendrían a ser la Jerusalén antigua. Pero si me ubico en el tiempo y estoy en el tiempo de Salomón, la ciudad antigua para Salomón era la ciudad de Sión, porque él comienza a ampliar para el otro lado, ¿no? Entonces, seguimos mirando esta figura para poder entender todo lo que es. Entonces ya vemos que realmente existen dos montes y que una se movió hacia, que él hizo es tomar un terreno vacío para poder construir. Él no destruyó la ciudad, no simplemente la amplió, y eso es bueno entenderlo también. El día de hoy los que visitan Jerusalén caminan por la ciudad antigua para poder, tienen que ir por la parte de la ciudad antigua, o sea, la ciudad que corresponde a lo del monte Sión. ¿Para qué? Para poder llegar a la altura de la pared de los lamentos, ¿no? Seguimos observando otra geografía aquí. Por ejemplo, aquí yo les pongo esta figura para que entendamos más claramente qué es lo que realmente estamos. Como ustedes ven, en la figura de arriba hay una línea roja dentro de esta figura blanca del templo. Hay una línea roja que es la posición del muro de los lamentos. Ese es el muro de los lamentos. El muro circundante del templo. El templo está dentro de este complejo y el domo de la roca está en el centro de este complejo. ¿Se dan cuenta? Entonces la ciudad de David está hacia ese lado, la ciudad de Sión. Entonces cuando Salomón termina de construir el templo, trae el arca, ¿no?, de lo que corresponde a la ciudad del monte Sión hacia el monte Moriah. Pero todo esto sucede dentro de la ciudad de Jerusalén. Y esto a nosotros nos ayuda a ubicarnos, ¿no?, y conocer realmente dónde estamos ubicados. Esto nos da, y así vamos a entender mejor cuando uno lee estos capítulos 7 y 8, que básicamente son descriptivos en medidas, en posiciones. Lo vamos a entender mejor. ¿Por qué? Porque nos vamos a tener ya una idea geográfica de la ubicación de las cosas, ¿no? Por ejemplo, se habla siempre de la construcción de un tercer templo. Entonces siempre se discute y se observa que el domo de la roca está dentro de esta área donde debe ser construida el tercer templo. Cierto, está dentro del área donde está todo este complejo que construyó, porque Salomón no solo construyó el templo, también construyó su propia casa. Así como vemos que David en un inicio él construye su casa, o sea, su palacio, también Salomón en esta nueva área no solamente construyó el templo, también construyó un palacio para él. O sea, hizo una casa para él también. Y eso nos vamos a dar cuenta a la hora que leemos la palabra, vamos a ir viendo. Entonces, este domo de la roca está dentro específicamente del área donde se debe levantar el tercer templo. Pero los dejo ahí con ese conocimiento porque aún si habláramos de Sión, del monte de Sión, y habría que levantar un templo dentro de lo que es Sión, Dios no especificó. Dios no dijo, levántame el templo en el monte de Moriah. Recuerden esto, porque esto es algo que del estudio que he podido realizar, no encontré una indicación por parte de Dios que diga, constrúyeme el templo en el monte de Moriah.
él simplemente dice, la casa que tú me quieres construir, porque cuando hablamos de que David desea construirle una casa, no especificamos el lugar donde va a ser. Dios no dice, construyeme la casa en este lugar. Entonces, no, en ningún momento. Entonces, la posición actual de lo que fue el templo y que hoy es el Domo de la Roca, es la elección que él hace, y es una elección lógica, porque vemos un terreno abierto, un terreno descampado, un terreno propio para construir, y es ahí donde se construye. Pero recuerden que en la palabra de Dios no existe una indicación que diga, constrúyeme el templo en este lugar. Por tanto, no podemos parametrar esto porque la Biblia no nos ha indicado así. Continuamos. Entonces, como vemos aquí, hemos visto, el templo está en esta siguiente figura, y aquí nos damos cuenta que realmente el Muro de los Lamentos limita con la ciudad antigua, que es la ciudad de David, que en ese entonces se conoce como es el Monte de Sión, y que hoy a la fecha ha tomado como todo Jerusalén como este nombre, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la ciudad de Jerusalén, aquí tenemos el mapa político religioso, podríamos llamarlo así, de lo que vendría a ser Jerusalén. Sabemos que Jerusalén está dividido en lo que es el área musulmán, el área cristiana, ¿no? El área armenia y el área judía. ¿En qué parte está el monte de Sión? En la parte del área judía, o sea, en la parte que corresponde al dominio judío, era la parte de donde estaba el rey David, donde el rey David construyó la ciudad antigua en ese entonces, ¿no? Llamada así en ese entonces, con relación a la ciudad, al templo, a la posición del templo que construyó Salomón. Aquí vemos una ejemplarización del tamaño del templo dentro de lo que corresponde a la ciudad de Jerusalén, y lo vemos que es muy grande, y el Domo de la Roca está ahí dentro de ellos. Vemos también que se identifica que el Muro de los Lamentos está en el área de la posición de lo que es el dominio político-religioso hoy, en la actualidad. Dominio político-religioso de lo que vendría a ser el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y esto a nosotros nos permite formarnos un concepto, una ubicación. Por eso yo siempre trato de mostrar la geografía, porque la geografía realmente es algo que nos va a dar una ubicación y un entendimiento. Así nosotros ya dentro de este plano geográfico de lo que es Jerusalén, hoy conocido como la ciudad de Sión, cuando hablamos en la Biblia o leemos en la Biblia y decimos Sión, vemos que hay tenemos salmos, tenemos escrituras, tenemos citas de la ciudad de Sión. Sabemos que estamos hablando de Jerusalén. Y siempre pensamos en la Jerusalén actual, pero en realidad en ese momento, cuando leemos la palabra de Dios, debemos pensar de que estamos hablando de la ciudad de Sión. Cuando estamos hablando en el tiempo de David, estamos hablando del monte de Sión donde estaba ubicada la ciudad. Cuando David trae el arca y la coloca en Jerusalén, la coloca, por eso decimos, en el monte de Sión, y cuando el templo es terminado la construcción, es movido al monte de Moriah. Continuamos entonces. Ya aquí, para terminar con esta explicación geográfica, vemos entonces lo que es la ciudad de Jerusalén y el templo que vendría a ser el área de lo que fue el templo de Salomón, ¿no? Que fue el segundo templo, el primer templo de Salomón, y fue el mismo lugar donde se levantó prácticamente el segundo templo, ¿no? El templo que vendría a ser de Esdras, que era el lugar donde... Ya dijimos y explicamos también con relación a todo el oro que se llevaron primero en la destrucción del primer templo, ¿no? Nabucodonosor, y que los persas, ¿no? Después de que conquistaron a todo lo que vendrían a ser los caldeos, movieron el oro, lo entregaron y lo devolvieron con las vasijas y todo esto. Lo devolvieron ¿para qué? Para que el pueblo nuevamente levante y construyó el segundo templo. Ahora los voy a invitar a que vayamos al capítulo 7. Vamos a tratar de leer resumidamente esto, porque básicamente todo lo que hemos explicado vendría a ser el capítulo 7 y el capítulo 8.
Dice, después, Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 1, dice, después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Observen ustedes que cuando terminamos el capítulo 6, dice, y la construyó en 7 años. O sea, el templo de Dios se construyó en 7 años. Y la casa de Salomón, o sea, el palacio de Salomón, se construyó en 13 años. No nos da mayores detalles, pero ya ustedes podrán darse cuenta. Y dice, versículo 2, asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, y es ahí donde yo digo, les aconsejo que puedan leer en la Nueva Versión Internacional, porque por ejemplo voy a leer este versículo 2 en la Nueva Versión Internacional, y la Nueva Versión Internacional nos da una idea más manejable para los tiempos actuales de las medidas. Dice, versículo 2, versión de la Nueva Versión Internacional del primer libro de Reyes. Construyó el palacio Bosque del Líbano. Bosque del Líbano es el nombre que él le pone. No está en el Líbano, no es que ahora conocemos como el Líbano, que era en ese entonces Tiro. No es el área de los fenicios, simplemente que es el nombre que él usa porque viene la madera, ¿no?, que es conocida con ese nombre de ese lugar. Entonces, por esa razón, él le pone el nombre del palacio, se llama Bosque del Líbano, por la madera que usó, que es un Líbano, y esa inclusive hasta el día de hoy es el nombre, ¿no? Sabemos que ese es el nombre del lugar ahora, ¿no?, en la actualidad como país. Dice, el cual medía 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Y a eso es lo que iba. O sea, usé la Reina Valera para ponerla en lo que es pantalla, pero en realidad yo creo que deberíamos leerlo por la Nueva Versión Internacional, por lo menos en lo que corresponde a estos capítulos 7 y 8, porque nos va a dar una visión más exacta de lo que es las medidas de cada cosa. Y eso es la intención. La intención de los capítulos 7 y 8 no solamente es conocer dónde está el templo, sino más o menos tener una idea de qué tan grande eran las medidas del templo. Continuamos. Dice, y había 3 hileras de ventanas, y comienza la descripción del templo, ¿no? O sea, comienza la descripción. Dice, de las casas, dice versículo 3, y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas, cada hilera tenía 15 columnas. Todas las puertas y los postes eran cuadrados y unas ventanas. Y comienza él a hacernos todo lo que es la descripción ya básicamente de la casa en la que, dice, y versículo 8 dice, y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer una casa de hechura semejante a la del pórtico. O sea, no solamente construyeron el templo, la casa de Salomón o el palacio, sino una casa para la hija del Faraón. Observen ustedes todas las cosas que se levantaron en este terreno, en esta área donde se edificó también el templo. Dice después, todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro y por fuera. O sea, nos damos cuenta de que todo lo que se usó fue de calidad. Todo lo que se usó fue realmente cosas que no eran comunes, ¿no? Que él consiguió, que él buscó para hacerlo. De ahí dice, versículo 10, dice, del cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedra de 10 codos, ¿no? Entonces, si usted desea más o menos lee el versículo 10 en la Nueva Versión Internacional y dice, para echar los cimientos se usaron piedras grandes y de buena calidad. Unas medían más de 4 metros y otras más de 3. O sea, siempre estos dos capítulos podemos leerlos comparativamente con la Nueva Versión Internacional para ir dándonos cuenta de realmente de lo que es las medidas, ¿no? Y así, y dice aquí, después dice, Salomón emplea a Hirán de Tiro. Quiero aclarar que cuando dice emplea a Hirán de Tiro, no se va a referir al rey de Irán, porque es un rey, obviamente, no es él, sino este es un artesano. Este es un hombre que también tiene el mismo nombre del rey,
pero es un artesano que él toma para que lo ayude a lo que es el diseño de las cosas en las construcciones que él está haciendo. Y nos vamos a dar cuenta a la hora que empezamos a leer. Dice versículo 13, y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hirán, hijo, y por eso aclara aquí en el versículo 14, dice, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hirán era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. O sea, estamos hablando de un artesano. ¿Se dan cuenta? Era un artesano y que correspondía, y era de descendencia judía. Vivía en Tiro, ¿no? Pero era de descendencia. O sea, las manos que intervinieron para la construcción de este templo, de todos estos edificios que se hizo, no fueron manos extranjeras, sino fueron manos del propio pueblo judío. Entonces ya hemos visto cómo realmente él al igual como sucedió cuando se construyó el tabernáculo, el Señor proveyó, ¿no? Dice que facilitó estos dones a estos hombres que intervinieron en lo que eran las construcciones y los diseños de todo el diseño específico. Eso también tenemos que tomar en cuenta, porque cuando leemos la manera en que Salomón hace las cosas, vamos a ver que él inclusive hace unos bueyes y los coloca ahí que no están descritos en la designación de Dios cuando él ordena que se haga el tabernáculo. Pero no conocemos mayores detalles, ¿no?, de por qué se hizo esto, pero sabemos que al final, cuando él termina la construcción del templo, y lo leemos aquí, y si nos gana el tiempo lo voy a explicar, por eso, cuando él termina la construcción del templo, la gloria de Dios baja y se deposita en ese templo. ¿Eso qué significa? Significa que Dios se agradó de la construcción del templo realmente, ¿no? Él no notó una diferencia, él dijo, no me voy a acercar a esta casa, se ajustó al parecer de Dios. Pero hay cosas que se modificaron en este templo con relación a lo que constituyó el tabernáculo. Continuamos. Entonces ya vimos que emplea a Hirán, que es un artesano de la tribu de Neftalí, para que lo ayude a todo lo que es el diseño. Después también tenemos, dice el versículo 18, hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas, y comienza la descripción detallada de lo que él hizo, ¿no? O sea, si usted quiere realmente desea hacer una maqueta, este sería los capítulos perfectos para poder tratar de duplicar una maqueta. ¿Por qué? Porque nos detalla todas las cosas que él hizo, ¿no? En los diferentes. Después dice, mobiliario del templo. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro. Observen ustedes, y podemos irnos igualmente a la nueva versión internacional, y dice en la versión internacional, en el versículo 23, dice, hizo también una fuente circular de metal fundido que medía 4,5 metros de diámetro y 2 metros con 25 centímetros de alto. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí vemos que todas las medidas, y aquí en la nueva versión internacional nos permite tener una mejor idea para nosotros en la fecha, en la actualidad, de lo que vendrían a ser las medidas actuales. 24, y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, y así comienza él nuevamente. Dice, versículo 26, el grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2,000 batos. Cuando él habla de 2,000 batos, o sea, él está hablando en realidad de una capacidad, ¿no? Como cuando decimos cuando nosotros hablamos o decimos este local, esta iglesia, este teatro, este estadio, tiene capacidad para 5,000 personas. Eso es lo que está queriendo decir cuando habla de los batos, ¿no? Dice, cuando él habla en esta parte, hace mención de los batos, está hablando de la capacidad, ¿no? Dice, tenía una capacidad de 44,000 litros, o sea, está hablando de capacidad, y eso es lo que quiero que sepan, ¿no? No significa que así estaba lleno o así era cubierto, sino tenía una capacidad de,
Por eso que les pongo ese ejemplo. Continuamos. Dice, no, el hueso del mar era de un palmo menor, el borde era labrado como el borde de un cáliz de flor de lis, o en otras versiones usted va a leer que es azucena, y cabían en él 2000 batos, o sea, un equivalente a 44.000 litros, ¿no? Y seguimos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo de longitud, y seguimos acá hablando sobre medidas, ¿no? Y así nos vamos dando cuenta cómo va detallando todo en el capítulo 7, nos detalla todo, y hizo tablas de las molduras en los tableros en talladuras, leones, hizo también 10 fuentes de bronce, cada una contenía, dice, 2 columnas, capiteles redondos, todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán y en tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. O sea, al igual se trabajó fuera y ya hemos especificado eso, que todo se trabajaba fuera y se traía como ya preformado, prefabricado, se traía y se colocaba. No había bulla, no había sonido. Recuerdan que hicimos esa mención en la clase anterior. Dice, y no inquirió Salomón, no, o sea, en el 47 dice, y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. ¿Qué significa no inquirió? O sea, no tomó ningún reparo, no tomó ninguna atención, él solo entregó todo el bronce que ellos requerían. O sea, él no pudo al final decir qué cantidad de bronce usó. Él simplemente se preocupó de que todo lo que se necesitara se diera, se usara. Pero él nunca dijo, vamos a usar un peso de media tonelada de bronce nada más. No hubo eso. Eso es lo que quiere decir este versículo. Cuando dice no inquirió, significa que no puso ninguna objeción ni tomó ningún reparo en medidas, sino simplemente suplió hasta que se completó lo que él había diseñado. Dice, entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro, una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Imagínense ustedes la luminosidad que esto podría tener combinando la luz con el oro, lo brillante que se vería, realmente hermoso. Asimismo los cántaros, dice, despabiladeras, tazas, cucharillas, incensarios de oro purísimo, también de oro los quicales de las puertas y así. Y en el versículo 51 dice, así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. O sea, al final todo se trasladó y ahí termina el capítulo 7. El capítulo 8 empieza, Salomón traslada el arca al templo. Y aquí viene el porqué, la explicación del monte de Sión y el monte de Moriah. Entonces Salomón reunió entre sí en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Observen, la ciudad de David, la cual es Sión. Y en ese momento, en el contexto histórico que estamos hablando de la ciudad antigua para ese momento. Hoy conocemos como la ciudad de Sión a toda Jerusalén. Esa es la costumbre del día de hoy. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo en el día de la fiesta solemne, y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes, tomaron el arca, y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. O sea, imagínense la cantidad de sacrificios que estaba haciendo, que no se podían contar ni numerar. Porque dice, los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar en el santuario de la casa, en el lugar santísimo. Recuerden que cuando el tabernáculo funcionaba, el lugar santísimo
es un lugar donde solo puede entrar el sacerdote, el sumo sacerdote. Pero hoy, ¿no? En este templo la gloria de Dios todavía no había descendido, así que como estaban en todo el proceso, ellos pusieron el arca ahí. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima, dice, ¿no? Seguimos. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejan de ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo. Cuando nos muestra esto, quiere decir, sabemos que en lo que corresponde, lo que vendrían a ser las varas, si el arca es un rectángulo, si nosotros colocamos las varas en las partes más grandes, o sea, en las partes, no podríamos decir que las varas podrían verse por el lugar santo, porque el templo tiene esta dirección: lugar santísimo, lugar santo, ¿no? Y tenemos después el atrio. Entonces, si en la descripción nos está hablando de que las varas con las que se levanta el arca llegan hasta el lugar santo, quiere decir de que el arca fue colocada o de esta manera, o fue colocada si fue colocada de esta manera, que es la manera, diríamos, normal, porque se abre de esta manera, tendría que haber ido las varas en los extremos cortos. Pero si se colocó en forma no de frente, que no tiene lógica, lo normal hubiera sido que se coloque enfrente, porque es la manera formal de poder colocar una cosa. Uno no coloca una caja para abrirla de esta manera, porque usualmente lo que se va a mostrar, o la gloria de Dios, que sabemos que cuando sucede lo que se construye el arca, dice, se puso ahí el maná, se puso ahí las tablas y la vara de Aarón. Esas tres cosas se pusieron ahí. Pero ahora vamos a ver, y aquí también vamos a notar algo diferente cuando hacemos la descripción. Pero se hubiera colocado ahí, porque cuando se abre tendremos que mirarla. Pero si es en esa manera, tendríamos que haber colocado las varas por lados cortos, porque estamos hablando de un rectángulo. Es algo que no está especificado, no tiene mayor importancia, porque básicamente no varía nada. El arca está colocada, pero sí es bueno tener esa idea, ¿no? De que fue colocada de esta manera o fue colocada de la otra manera, porque la palabra de Dios nos comienza a detallar específicamente cómo se construyó cada detalle, pero aquí solo nos da la idea de que las varas se llegan casi prácticamente hasta el lugar santo. Continuamos. Dice, versículo 8 dice, sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, o sea, solo llegaban hasta ahí nomás, hasta el lugar santo. Hasta hoy, dice, versículo 9, en el arca ninguna cosa había. Observen lo que habíamos hablado. En el arca sabíamos que se había colocado las tablas de Moisés, la vara de Aarón y el maná. Y dice aquí en el versículo 9, en el arca ninguna cosa había. ¿Qué pasó con todo eso? No sabemos. Sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Yo quiero aquí que pensemos un poco, porque no hay una explicación. Sabemos que cuando el Señor pide qué es lo que debe haber en el arca, cuando Él diseña el arca y pide lo que se va a poner en el arca, no sabemos qué pasó. Sabemos que el arca fue movida. Recuerden que Saúl movía el arca, recuerden que los filisteos se llevaron el arca. Entonces, en algún momento yo creo que se debe haber extraído esto. Probablemente haya sido en el tiempo que la tuvieron, ¿no? Secuestrada, por decirlo así, que robaron el arca. Pero no tenemos un detalle específico que nos permita a nosotros conocer qué es lo que pasó, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con la vara de Aarón y con el maná? Pero sabemos que ahora, y porque más adelante recuerden que acá estamos hablando del arca, y después vamos a saber que el arca no es posible saber dónde está, porque no conocemos su ubicación exacta, pero nos vamos dando cuenta. Entonces siempre es bueno ir tomando en cuenta, porque la palabra nos va llevando
en camino a conocer qué es lo que está sucediendo. Y dice, versículo 9, capítulo 8, dice, en el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Versículo 10 dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, y aquí es donde viene lo que les expliqué, dice, la nube llenó la casa de Jehová. O sea, en ese momento, después de que cumplieron, inmediatamente, como se veía que se decía en el tabernáculo, en forma de nube descendió la gloria de Dios, descendió Dios sobre este templo. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. O sea, no solo llenó el lugar santísimo, sino llenó todo, y ellos tuvieron que salir. Porque recuerden que el que entra ante esto, si no es por mandato de Dios o Dios no lo permite, iba a morir. Así estaba escrito. Entonces, dedicación del templo. El versículo 12 dice, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Cuando habla de aquí, en el versículo 12, que dice, Jehová habitaría en la oscuridad, no se está hablando de que él va a habitar en una oscuridad en el sentido de que él es darkness, ¿no? O sea, que él ve lo oscuro. No. Está hablando de la oscuridad que le provoca la nube a usted. Usted recuerde cuando ve una nube, cuando usted pasa por una parte, una nube es como una neblina, cuando usted pasa por ese lugar, usted pierde visión, ¿no? O sea, no hay una oportunidad de poder visión. O sea, la manera en que él habita es que nadie lo puede ver, por eso es que dice habitará en la oscuridad. Pero no estamos hablando de que él habita en la parte oscura, por decirlo así, cuando a veces ejemplarizamos que la oscuridad es como la parte del enemigo y la luz es la parte de Dios. Estamos hablando en realidad de un tipo de falta de visión, a eso se refiere, ¿no? Porque en realidad no hay Dios no hace convenio con la oscuridad, sino Dios es luz. Por eso es que es necesario aclarar esta parte para que no lleve a confusión a las personas, ¿no? Continuamos. Entonces, vamos aquí, dice que en versículo 12 dijo entonces Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad, yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David, mi padre, lo que con su mano ha cumplido diciendo. 16 dice, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo de Israel. Y dice, y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará la casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. O sea, el arca sí llegó al templo, pero recuerden que ya solo llegó con las tablas de Moisés, ¿no? Las tablas que le entregó Dios a Moisés. Dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardes el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste, dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido. ¿Cómo sucede en este día? 25. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo, no te faltará varón delante de mí,
que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Observen aquí cómo realmente el Señor comienza inmediatamente a tomar o a marcar, mejor dicho, a marcar que es necesario. No importa qué tan majestuoso, no importa qué tan corazón grande y dedicado, no importa qué tanto sea tu deseo de servirle a Dios, tienes que obedecer. Se tiene que obedecer a Dios porque es mandato y requerimiento primordial que Dios hace notar y se lo hace notar a Salomón. Continuamos. Versículo 26 dice: ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. ¿No? Versículo 27 dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra, y comienzan a hacer, sabemos que Dios no es un Dios que va a morar en una casa específicamente, ¿no? En realidad esto es simbólico. Dios desciende su gloria, habla a través de esto, utiliza el templo físico, para la manifestación de su voluntad y todo esto, y para que el pueblo cumpla con todos los requerimientos que él mismo, Dios, les había dado en cuanto a la manera en que ellos reverenciaban y honraban a Dios, de la manera en que ellos hacían el trámite para el perdón de sus pecados, ¿no? El agradecimiento, la restitución de las cosas, porque vemos que en la ley existen todo este tipo de sacrificios. Entonces Dios de una u otra manera permite que este sea el conducto, pero sabemos que Dios, después cuando estudiamos los evangelios, sabemos que el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, por decirlo así, somos nosotros, cada uno de nosotros, inclusive por eso en una relación que vendría a ser, ¿no?, para motivar lo que justificaría el templo, las piedras que se usaron, nos identifica a nosotros como piedras vivas ya, que formamos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de una u otra manera siempre se sigue la misma formación, el mismo modelo que el Señor empezó en aquel tiempo. Continuamos. Dice versículo 30, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar, y aquí comienza esta famosa promesa, este famoso pedido que hace Salomón a Dios, ¿no? Para que todo aquel que orare, ¿no?, en el templo, o que orare mirando el templo, ¿no?, Dios lo escuche, dice. Versículo 30, dice, versículo 29, vamos a empezar leyendo, dice, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, le está hablando a Dios, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada. En los cielos escucha y perdona. O sea, le está pidiendo Salomón que sea este el lugar donde la gente venga y ore, para que tú lo escuches y que tú siempre escuches cuando la gente ore en este lugar. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomara un juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás. Y comienza él a dar un sinnúmero de cosas que normalmente que es la conducción del pueblo, que si el pueblo pecare, ¿no?, si el pueblo fuera derrotado, dice en el versículo 33, delante de sus enemigos por haber pecado contra ti. Y comienza así a hacer un detalle específico de todas las cosas que quiere que se escuche al pueblo y se perdone, ¿no?, las inequidades que ellos cometen, ¿no? Y vamos a ver que todo esto después, cuando estudiemos lo que es la conducción de los reinos más adelante, cuando se divide ya el reino de Salomón y todo, vamos a ver que este es un pueblo que realmente incurre en todas las cosas que Salomón menciona en estos versículos 33, 34, 35 y siguientes que usted tiene ahí en su palabra. Y se va a dar cuenta que de una u otra manera pareciera que Salomón estaba profetizando aquí, porque todas estas cosas suceden cuando estudiemos más adelante los reyes, nos vamos a dar cuenta que así es, ¿no? Entonces, versículo 38 dice, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel cuando cualquiera
sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Así prácticamente ya hace extensivo para que toda oración y toda súplica que hiciera cualquier hombre, o sea, cualquier hombre que reconozca a Dios como su ser, su Dios todopoderoso, lo haga su Dios, entonces Dios lo escuche. Y en el 41 dice: asimismo el extranjero que no es de tu pueblo de Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y teman como tu pueblo de Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Observen ustedes cómo realmente Salomón le hace un pedido para el pueblo, le hace un pedido para el pueblo y para todos aquellos que lo reconocen a él, y por último le hace un pedido para que escuche a todos, para que de una u otra manera conozcan, los que no lo conozcan cuán grande es nuestro Dios. Así es de maravillosa este pedido y esta conducción que nosotros vemos que Salomón hace. Y aquí vemos que dice, en versículo 54 dice: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas, la hizo de rodillas, delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo toda la congregación de Israel, y diciendo en voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz al pueblo conforme a todo lo que él había hecho, y ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Versículo 58 dice: incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. En otras palabras dijo: seremos obedientes, debemos ser obedientes. Dios pide obediencia y nosotros debemos ser obedientes. Y dice 63: y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Observen ustedes la cantidad, pero enorme, de animales que fueron sacrificados como motivo de lo que vendría a ser la dedicación del primer templo de Salomón, ¿no? Y en el versículo 66 dice: y al octavo día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas. Dice: alegres y gozosos con el corazón todos por los beneficios que había hecho a David su siervo. ¿Y cuándo fue? Al octavo día. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que toda esta dedicación tomó 7 días. Durante 7 días hicieron estos sacrificios, hicieron todo lo que pidieron, ¿no? Lo que ahora conocemos como la gente va y ora delante de este muro de los lamentos, ¿no? Mirando el área donde estuvo el templo. ¿Para qué? Para que atiendan sus oraciones y todas estas cosas que creemos en Dios que así es. ¿Por qué? Porque Dios se lo pide a Salomón y escrito está en su palabra. Hermanos, amigos, hemos terminado estos capítulos 7 y 8. Espero verlos el próximo martes a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga.